Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a hacer un ejemplo de encontrar valores máximos o mínimos relativos respecto de una región. Algunas veces podemos usar multiplicadores de Lagrange y otras es mejor evaluar dependiendo de cómo sea expresada la región. Entonces nuestro primer ejemplo que vamos a hacer es consideremos la función f de x, y igual a x cuadrada menos y cuadrada, y S va a ser la región dada por x, coseno de x, que son puntos en R2 y x está en R. Entonces S en realidad describe la gráfica de la función coseno de x, y lo que vamos a hacer es pues encontrar máximos y mínimos de la función. Uno puede ver fácilmente que si z es igual a f de x, y, que es x cuadrada menos y cuadrada, esto es una silla de montar que pues se visualiza como que de esta manera, ¿no? Algo así. No sé dibujar muy bien, pero es algo así. Entonces, de lo que nos está interesando en el dominio es una región parecida al coseno de x. Entonces solo estamos buscando los puntos sobre esa, que son máximos o mínimos ahí. De acuerdo, entonces para eso pues vamos a considerar la función f de x, y, pero en nuestro caso si tomamos puntos de S, en realidad se ven de la forma x coseno de x. Y evaluados en la función, pues nos dice, toma la x al cuadrado menos el coseno de x, que en este caso es la y al cuadrado. Esto nos da x cuadrada menos coseno cuadrado de x. Esa es como se ve la función restringida a los puntos en S. Este es un coseno. A ver. Y bueno, como ven ya obtuvimos una función de una sola variable, y es en esta función que describe la imagen de los puntos que están en la región S, y pues por eso hay que derivar a esa restricción con respecto de x, y nos da 2x menos coseno cuadrado de x. Digo, a ver, ahí está mal, nos da 2 por el coseno 2 por el coseno de x menos el seno de x. Esto nos da 2x más 2 seno de x coseno de x, que si recuerdan, 2 veces el seno de x por el coseno de x es el seno de 2x. Entonces los puntos críticos van a estar, la diferencial de esta es 0, sí, solo sí. 2x es igual a menos el seno de 2x. Yo creo que una manera rápida para ver cuando ocurre eso son las gráficas de las funciones. La función seno de 2x lo que hace es, bueno, tenemos el 1 y el menos 1, entonces lo recorre en un periodo más corto, ¿no? Digamos, algo así. Y bueno, en este caso se me olvidó, por cierto, en lugar de tomarla hacia arriba, esta
gracias al menos se invierte. Ajá, entonces la función original de 2 seno iría hacia aquí arriba, algo así, pero al multiplicarla por menos cambiamos todos los signos, mientras que la función 2x solo es una recta, ¿no? Y digo, pareciera que hay ahí varios puntos. El 0, x igual a 0 es una solución muy clara. Entonces, a ver. Entonces, la diferencial con respecto de x es 0, sí, solo sí. 2x más el seno de 2x es igual a 0. Lo que vamos a hacer es, podemos observar la función. Aquí grafiqué la función. Entonces, si nos damos cuenta, el único punto donde eso nos da 0 es el origen. Fuera de eso, no hay otra solución, ¿no? Por ejemplo, podemos poner las intersecciones de las dos rectas, digo, de los puntos que había yo dado, es esta, y la otra ecuación es 2x. Entonces, si se dan cuenta, igual solo muestra un punto, que es el origen, en cuyo caso lo que dice es que el dibujo que había hecho está mal, ¿no? El dibujo está mal. Y bueno, eso nos dice que esto es sí, solo sí, x es igual a 0. Entonces, en la región S solo hay un punto crítico, que es x igual a 0. X igual a 0 es el único punto crítico de f en la restricción a S. Y bueno, hay que determinar qué tipo de punto será. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Si para x igual a 0, recuerden que los puntos de la región S los estamos viendo como x, coseno de x. Entonces esto es de la forma 0,1, ¿no? Es el punto crítico buscado. Y acá pues podemos determinarlo de cierta manera, ¿no? Como al final de cuentas lo único que estamos obteniendo es una función de una sola variable real que llamé g de x, que es f restringida a s de esta función, que dijimos que eran puntos de esta forma, y eso nos llevó a x cuadrada menos coseno cuadrado de x. Entonces ya sabemos que un punto crítico es cuando x es igual a 0, y lo único que vamos a hacer es ver qué tipo de punto es utilizando el criterio de la segunda derivada, pero en este caso de una sola variable. La primera derivada nos daba 2x, entonces esta es la segunda derivada, entonces nos daba, recuerden que la primera derivada nos daba 2x más el seno de 2x, entonces la segunda derivada es 2 por el seno de, a ver, es, bueno, es el coseno de 2x por la derivada de lo de adentro, que es 2, y entonces g' evaluada en 0, ¿qué nos da? Nos da 2 más 2, que es igual a 4, ¿no?
Por lo tanto, x es igual a 1, digo a 0 es un mínimo local para G. Es un mínimo local para G. O sea, para la función de la forma x cuadrada más coseno de cuadrado de x. Perdón, es menos. Eso lo podemos ver también en la gráfica. Vamos a borrar estas y vamos a editar esta. Entonces vamos a x cuadrada menos el coseno de x por el coseno de x, ¿no? Que es lo que estamos graficando aquí. Se parece a algo así. Vamos a ver, se supone que es como una parábola. No sé si la estemos graficando bien. A ver, vamos a ponerle mejor con estos. A poner un ancho de lápiz 3. Ok, entonces, nos da perfectamente la función. Y bueno, el único es un mínimo local en x igual a 0 y vale. Entonces, bueno, vamos a regresar aquí a nuestra función. Bueno, ahora con respecto de la otra función, pues ya ese es el valor mínimo que se tiene, ¿no? Porque todos los puntos es un mínimo local. Ya que los puntos del dominio de la función del dominio eran de esta forma, ¿no? Que son x, coseno de x, tal que x está en R. Ese es el conjunto S, y a pesar de que nuestro conjunto era, o bueno, la gráfica era la silla de montar restringido a ese subespacio, solo nos importan los puntos que son de esta forma, ¿no? A lo mejor en la gráfica original eso ni siquiera es un mínimo o un máximo, pero en la restricción sí lo son. Espero les ayude.